específicos, ha resuelto la sala especializada y la sala superior vía recurso, revisión del procedimiento especial sancionado. Bueno, como hemos mencionado, hay dos elementos importantes, un principio y un derecho, algo así, en los temas vinculados con el interés superior de la niñez o con la aparición de los niños y niñas en los promocionales, en los mensajes partidistas, como tal, que es, por un lado, el principio constitucional, convencional, del interés superior de la niñez, de las niñas y los niños, y por otra parte, el derecho a la imagen, el derecho a la imagen de las niñas y los niños. Que este derecho, interpretado desde el principio, digamos, la interpretación del derecho a la imagen de cualquier persona puede tener diferentes variantes. Como ustedes saben, si se trata de un servidor público o de un artista o de un personaje de interés público o de un personaje de relevancia pública, pues bueno, se acota, digamos, su esfera de los derechos a la intimidad. Eso no significa que pierda la intimidad. Obviamente hay reductos de la intimidad como las condiciones de salud o como los aspectos que se desarrollan en el ámbito del hogar, ¿no? Y demás. Pero, desde luego, una persona de relevancia pública, como un servidor público, funcionario público, un representante popular, artista, bueno, pues sacrifican, digamos, parte de del derecho a la imagen desde esa perspectiva, en virtud de que pues, son personas que han decidido subirse a la palestra de lo público y obviamente pues, se ventilan aspectos sobre los aspectos relevantes, desde luego, que están vinculados al ámbito del público. Conservan su esfera el derecho a la intimidad en aquellos aspectos reservados a su esfera privada. Pero cuando estamos frente a niñas, niños y adolescentes, pues juega un principio que no juega en otros casos, que es el principio del interés superior de la niñez. Entonces, este principio, con el derecho a la imagen, si nos entendemos en estos casos de manera, una interpretación sistemática, digamos, de este principio con este derecho, pues nos lleva a la necesidad de garantizar o reforzar que no sean usadas las imágenes de manera digamos, sin reglas o sin lineamientos específicos. No obstante, como ya hemos dicho aquí en la sesión anterior, la ley general para la protección de las niñas, niños y adolescentes no establece un apartado de materia electoral, porque obviamente cuando se configura esa norma se ha considerado que es una norma general que protege a la niñez desde muchos otros puntos de vista y, digamos, no abordan el tema político electoral o partidista. Sin embargo, sí ponen, digamos, algunas pinceladas, pequeñas pinceladas, sobre la regulación de la aparición de las niñas y niños en los medios de comunicación, como los noticieros o en las entrevistas o en las coberturas noticiosas con un contexto de violencia, ¿no? Ahí tenemos en algunos casos algunos elementos. Por ejemplo, cuando se le entrevista a una niña, a un niño que ha sido víctima de un delito, pues se tiene que pixelear la cara, se tiene que alterar la voz, ¿sí? Se tiene que editar la entrevista antes de editar. Cuando hay coberturas noticiosas que se dan, digamos, por el interés del caso en vivo, ¿no? O cuando hay cobertura de eventos deportivos en vivo, ¿no? Pues ahí es muy complicado salvaguardar, digamos, la imagen de los niños y las niñas, en virtud de que se está haciendo una transmisión en vivo. Sí se tiene que tener mucho cuidado no revictimizar, digamos, en caso de una cobertura noticiosa de hechos de violencia o de aspectos de interés general, no revictimizar a las personas menores de edad que aparezcan, digamos, en los paneos que hacen en los estadios. Bueno, pues ahí sabemos que es muy difícil que se puedan editar las imágenes, sobre todo si el evento deportivo es en vivo, ¿no? Como tal, lo que luego puede hacerse es tomar de ahí imágenes para luego ser reproducidas, editadas en lo posterior con otros fines, digamos, comerciales, o lo que a veces sucede es que se toman estas imágenes y se llevan a las redes sociales. Bueno, pero eso pasa, digamos, en el ámbito de lo que sí regula la ley general
para la protección de las niñas, niños y adolescentes. En el ámbito electoral, la ley no establece, digamos, criterios, normas, no, ni siquiera, digamos, hay un pronunciamiento inicial sobre tal. Sin embargo, la jurisdicción constitucional electoral tiene la obligación de preservar y salvaguardar los principios y los derechos constitucionales, sobre todo cuando estos principios, no obstante que no son específicamente la materia electoral, como es el caso del interés superior de la niñez, es un principio constitucional, pero que además irradia todo el sistema jurídico, y con esto lo que quiero decir es que son principios transversales que pueden aplicarse en el derecho familiar, en el derecho civil, en el derecho mercantil, en los contratos de comisión, sí, digamos, en el derecho penal, sí, en todos los ámbitos del derecho, pues es un principio que juega como tal por ser un principio que rige la Constitución. De tal manera que los jueces constitucionales no pueden ser indiferentes, digamos, a la aplicación de los principios cuando se presenta un caso. ¿Y qué tipo de casos se empezaron a presentar en 2015? Y yo les mencionaba en la sesión pasada que cuando tuve la oportunidad de presidir la sala especializada de la magistrado, que fundamos la sala especializada tiene por objeto, como ustedes saben, resolver los procedimientos especiales sancionadores. Por ahí había una mención, un mini agravio, en el que, y además el candidato ha ido a una escuela primaria, el spot no le pidió autorización a los niños. Sí, dos líneas, digamos, de órbita tica, como un argumento final de queja, en donde pues trataba de evidenciar que en ese spot denominado Quien Pompo, así se denominó el spot, porque en esa escuela fue el candidato se bailando con los niños esta canción de Chicoche de Quien Pompo. Los niños estaban muy contentos bailando con el candidato. Se dieron cuenta, el equipo de campaña, que eso retrataba bien, vendía bien, y entonces han tomado una imagen y la han llevado a un spot. Digamos, ese evento, no se sabe por qué el candidato haya hecho un evento, digamos, en una escuela primaria, cuando esos no son sus votantes, ¿no? Digamos, hombre, seguramente la intención era hacer algo, además con los niños, en ese festival, pues con los padres y con los profesores. Bueno, en este caso, que fue el primer caso que a nosotros se nos presentó, se le turné este asunto, porque así tocaba, digamos, el turno al magistrado Felipe de la Mata, el magistrado de la Sala Superior, cuando era integrante de la Sala Especializada. Y claro, en las reflexiones que hacíamos, parecía que era un mini agravio que alguien, desde un punto de vista evidentemente literal, pudo haber dicho, bueno, ese no es un agravio propiamente dicho, sino dice o interdicta que no se le pidió autorización a los niños para aparecer. Bueno, se pudo haber contestado así. Otra visión era una visión muy literalista, legalista, decir, bueno, no sabemos si le pidió una autorización o no, pero eso no es una materia electoral, en virtud de que la materia electoral, pues, salvaguarda el uso adecuado de las pautas, se haya participado en campaña o no, se calumnia electoral o no, pero el interés superior de la niñez no es. Entonces, otra visión es, si bien es cierto, me planteas un tema relacionado con un spot electoral, donde hay una posible afectación de derechos humanos y de principios constitucionales, lo cierto es que no hay ilícito, no hay tipo, infractor, principio de la ley. No hay elementos del tipo. No me puedo inventar delito, no me puedo inventar infracciones. Entonces, sí, se vulnera el principio, pero no tengo infracción, por lo tanto no tengo sanción. No hay infracciones, no hay sanción. Y otra vertiente, que es la que se exploró por unanimidad, es pues que hay ilícitos atípicos. La teoría y la doctrina la han desarrollado ampliamente, hay ilícitos atípicos. Sobre todo porque hay un ilícito que yo insistía mucho, que hay un ilícito que tiene elementos del tipo bastante abiertos, sin llegar a ser, desde luego, un cajón desastre, pero es un ilícito que permite encuadrar ahí cuando hay violaciones a principios constitucionales, que es la infracción del uso indebido de la pauta en radio y televisión. ¿Cuándo hay un uso indebido de la pauta? Bueno, pues usted juez, digamos. Entonces,
Iuria novit curia, el juez conoce el derecho. ¿Cuándo se da un uso indebido a la pauta? Cuando usted en esa pauta viola principios constitucionales. Entonces puede ser uno de los elementos en por qué hay un uso indebido de la pauta. La pauta además es del Estado. El Estado se la otorga a los partidos políticos para que difundan sus plataformas. Si lo hacen de manera indebida, por ejemplo, un discurso de odio, un discurso racista, una apología del delito. Oiga, pero no hay una infracción específica en la ley electoral que diga que si se promociona la discriminación racial o los gritos del estadio o, o la cuestión racial o antirreligiosa, no se puede considerar una infracción. No, bueno, es que tendríamos que hacer un catálogo de infracciones casuístico. Pero si el uso indebido de la pauta consiste en que usted no utiliza la pauta respetando los principios y derechos constitucionales, entonces, pues ahí esta infracción, digamos, nos permite modular. Y fue así como, si bien es cierto, no había un ilícito específico, digamos, si había un ilícito atípico que permitía encuadrarlo en el uso individual, ¿no? Por una violación a un principio y a un derecho. El principio de interés superior de la niñez vinculado al derecho. A ver, esto no estaría fácil, desde luego, y llegar a esta conclusión, pues pasábamos por diferentes. Teníamos que derrotar, digamos, todas las aristas que se venían presentando. Bueno, y este fue este caso del 2015, denominado Ping-Pong-Pong, que es el asunto del PCC 121-2015, que es muy mencionado. Fue el primer asunto que se juzgó sobre el caso. Así como la sala especializada se dictó la primera sentencia para proteger a las personas con alguna discapacidad o la primera sentencia para proteger a las mujeres candidatas de la violencia política de género. Y es verdad que al principio parecía un poquito complicado que transitara incluso en el recurso, en la sala superior. Ahora les voy a pasar algunos spots que la sala especializada consideró que se violaba el interés superior de la niñez, y en la sala superior, como eran los primeros casos que se veían de interés superior de la niñez, nos revocó diciendo que no advertía de los spots una posible interés. Claro, estamos hablando de 2015, 2016. Era. Bueno, entonces, en este caso, en el caso de Ping-Pong-Pong, otro elemento, una era, digamos, si podíamos juzgar el interés superior de la niñez, en un procedimiento que es de sanción, un procedimiento administrativo de sanción. Y bueno, ahí hicimos este criterio de que en el PES sí se pueden salvaguardar derechos, en virtud de que es un órgano judicial que resuelve los procedimientos especiales de sanción. Y digamos, ese era el problema principal, ¿no? Es decir, hay ilícitos, puedo entrarle, puedo resolverlo, puedo sancionar. Y la otra es si el partido político denunciante tenía interés, porque no estaba viniendo el padre del niño, no estaba viniendo el niño a través de su representante, o de su tutor, o de quien ejerce la patria potestad, sino que estaba viniendo un partido político a defender a unos niños que probablemente no conocían. O sea, es que los vio en los. Y entonces también pudimos haber dicho que no había interés jurídico. Digamos, otra salida, los juzgadores tienen diferentes aristas, ¿no?, para resolver. Y bueno, el tema es que los partidos políticos son entidades de interés público, ¿no?, que también pueden presentar, digamos, recursos o medios de impugnación o presentar quejas para defender intereses punitivos en beneficio de la colectividad. Y aquí era en beneficio de un grupo de niños de una escuela específica, ¿no?, quienes estaban posiblemente siendo afectados. De tal manera, si aquí había que derrotar, digamos, este otro camino binario, los partidos políticos pueden deducir, están legitimados para deducir acciones tuitivas de intereses difusos, ¿no? Se sabe esto, la teoría de los intereses difusos, tuvimos hace 15 años. Y luego el amparo que ya nos permitía ahora el amparo político. Bueno, ahora está mucho más claro, corría el año 2015, ¿no? Por tanto, pero siempre en estos temas procesales de procedencia, digamos, los intereses difusos eran vistos
mayor cuidado, cautela. Y bueno, resulta que si es procedente, decidimos que sí es procedente porque estaba legitimado para deducir acciones tuitivas de intereses difusos a establecer que se afectaban los derechos de imagen y interés superior de la niñez de niñas y niños que aparecían en la promoción. Bueno, y bueno, la conclusión, ustedes ya la deducen, se determinó que sí se vulnera el interés superior de la niñez y incluso no estábamos en posibilidades de discernir la trascendencia en la vulneración. Pero con independencia de eso, el simple hecho de que transmitieran su imagen sin autorización y los vincularan, sobre todo, que esa es la parte desde mi perspectiva más grave, que se vincule a un niño, a una opción política cuando él no tiene la capacidad de discernir y se le indique por vida con esa alternativa política sin que ellos lo hayan decidido. Como pasó con el caso que yo les mencionaba el viernes pasado de Gerard, el niño de Hitler, que se retrató con Hitler para hacer promoción de la raza, de la supremacía de la raza aria. Y bueno, el niño Hitler así fue conocido con ese mote, pues no pudo desarrollarse profesionalmente, nunca tuvo ninguna oportunidad, se tuvo que recluir en una empresa familiar en las montañas de una ciudad alemana. Porque le habían prometido un pedazo de pay de manzana que nunca le dieron. Bueno, este caso, además, es interesante porque alguien diría, muy bien, ya llegamos ahí, un procesalista que esté siguiendo todos los elementos, competencia, procedencia, ilícito, infracción, principio de legalidad, ¿no? Interés legítimo, interés simple, interés puntivo, interés difuso. Y vamos a votar de temas procesales. Oiga, ¿y el perjuicio? ¿Qué perjuicio se le generó a su? Estaban súper contentos bailando en una kermés. Bueno, con independencia de acreditar el perjuicio ocasionado, porque ya era, digamos, lo grave era la vinculación, como les he dicho, con una opción partidista. Y al final bastaba esa posible violación al derecho a la imagen, que tenía un impacto en la niñez, para acreditar que se había infringido un principio constitucional y el derecho a la imagen. Es decir, se consideró suficiente que se ubicaran en una situación de riesgo, en una situación de riesgo potencial, para que operara la salvaguarda judicial de los derechos. O sea, así porque alguien diría, bueno, y demuestre usted el perjuicio. ¿Cuál es el perjuicio? Pues la afectación. No, bueno, basta que se haya puesto en una condición de vulnerabilidad o de riesgo para que se active la salvaguarda de la protección judicial de los derechos. Porque es la función de los jueces. Bueno, y hasta ahí, digamos, este primer asunto que, digamos, detonó en el debate académico, en los foros, se empezaron a hacer foros sobre los niños, empezó a ponerse, digamos, una polémica tremenda sobre el activismo judicial, los activistas que defienden a los niños, sobre muchas otras cosas. Y luego empiezan a surgir más casos, claro, que fue el primero, el pionero, ¿no? Entonces empiezan a surgir otros casos más, fíjense. El de guarderías de Ciudad Juárez se estableció, en ese caso, las autoridades jurisdiccionales pueden realizar de manera oficiosa el control de convencionalidad y de constitucionalidad respecto a la aparición de niñas o niños en sus espacios. Después de este primer criterio, el riesgo potencial en la aparición de los niños sin consentimiento, surge este otro, en donde consideramos en este caso es el PCC 86 de 2016. Consideramos que se podría hacer control de constitucionalidad y convencionalidad cuando aparezcan niños en propaganda política. Y luego surge otro caso en donde aparece un menor de edad, pero
bebé. Entonces ahí el tema es que ya habíamos construido algunos parámetros mínimos para establecer en qué casos sí podían aparecer menores de edad. ¿No? Digamos, los parámetros mínimos que se tenía es que se recabe la opinión informada del menor. Yo ahí insistía mucho que no solamente es la autorización de los padres, porque las convenciones internacionales de los derechos del niño han venido avanzando, igual como las convenciones de los derechos de las personas con discapacidad, para considerar a las niñas y a los niños como sujetos de derechos, pero también de decisión y que tienen capacidad para decidir. Antes a las personas con discapacidad se les consideraba que no tenían capacidad jurídica. Ese término quedó ya en el siglo XX. En el siglo XXI se considera que las personas con discapacidad tienen capacidad para decidir, salvo aquellos casos extremos en los que no cuenten con las facultades suficientes para discernir su voluntad. Estamos hablando de casos extremos porque no todas las afectaciones, digamos, las discapacidades intelectuales, están en esa condición. Hay personas que tienen discapacidad intelectual y pueden tomar decisiones, pueden ir a votar, pueden salir a una reunión, pueden convivir, es decir, pueden estudiar, pueden dar. Entonces, se ha evolucionado, digamos, este criterio, afortunadamente. Y en el tema de las niñas y los niños, también se ha establecido que se tiene que atender a su voluntad, ¿no? Conforme a su edad y a su madurez psicosocial. Y esto es aplicado principalmente, yo les decía, en los temas de derecho de familia, los divorcios, en la tutela, en la patria potestad, como ahora se les pregunta a los niños, un apoyo psicológico. Ya no es lo que decían los padres en un convenio. La posición de los niños tiene que ser ponderada, valorada. El protocolo se emitió por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de la tutela del interés superior de la niñez. Lo mismo pasa con los delitos, bueno, es decir, cuando son víctimas, los menores de edad me refiero. Bueno, también cuando son sujetos infractores, también hay un esquema especial para los menores infractores. Eso tiene su esquema especial. Pero cuando su decisión y su voluntad, digamos, y su testimonio y su confesión es de gran relevancia, es cuando el niño es víctima y debe atenderse, desde luego, a las posibilidades psicológicas y el desarrollo psicoemocional que el niño tiene. ¿Y qué pasa entonces si aparece en el promocional pues, un menor de 6 meses, o de 3 meses, o de 4 meses, ¿no? O de 2 o 3 años, como Gerald o Hitler, ¿no? Que a él nunca le pidieron el consentimiento, nada más le dijeron que si se portaba bien, le iban a dar un pedazo de pay de manzana, que por cierto, él recuerda que nunca se lo dieron. Se lo engañaron, ¿no? Tampoco le dieron el pay de manzana. Bueno, a un niño de 3 meses, 6 meses. Y entonces, en ese momento, en este caso de Durango, tengo muy claro que es el PSC 60 del 2016, en ese caso dijimos, si no tiene capacidad de poder, de que le puedan explicar, un niño de 5 años o 6 años se le puede explicar, digamos, con métodos pedagógicos, didácticos, lúdicos, ¿no? Cuál es la trascendencia de su participación en esto político y que manifieste su interés y su consentimiento. Eso es muy curioso porque se creía que todos los niños a los que se les iba a explicar que iban a aparecer en un esto político iban a decir que sí. Pero cuando se puso este requisito de que ellos manifestaran, resulta que dejaban colgados a los padres, porque los padres, claro, probablemente porque eran agencias de publicidad que firmaban spots, y entonces los padres habían firmado los contratos y firmaban la manifestación de voluntad. Pero cuando tenían que recabar la manifestación del menor y documentarla, pues resulta que el menor decía, no, yo no quiero. En eso, yo no quiero. Oye, pero si tiene 6 años, ¿sí? O tiene 9, pues un niño de 9 años, pues yo no quiero, no me parece adecuado, yo no quiero. Y entonces, claro, se documentaba y aunque los padres hubiesen dicho que sí, pues tenía que ponderarse que el menor había mostrado resistencia, digamos, en el acompañamiento psicológico, que no quería hacer. Entonces teníamos, digamos, estos criterios mínimos: recabar la opinión del menor, tener el consentimiento de los padres. Inicialmente fuimos muy estrictos, dijimos, digamos, ambos padres
dos padres, dos madres, un padre, una madre, sí, cualquier tipo de familia, pero los dos. Si uno no está de acuerdo y el otro sí, pues entonces está. Y también subimos muchísimo, digamos, el nivel de los requisitos. Dijimos en la primera sentencia que tenía que ser ante fe notarial, ¿no? Para evitar que fuera, digamos, un documento falso, que una agencia de publicidad llena y tal, formal. Todo eso luego lo revocamos, lo modificamos, advertimos que era muy difícil, ¿no? Tal, pero bueno, digamos, y el tercer elemento muy importante es que no podía ser perjudicial para los menores por sí mismo. ¿Sí? El spot pues, no puede estigmatizar, no puede menoscabar, no puede afectar la dignidad del niño, no puede poner un contexto de violencia, no puede afectar su dignidad, ¿no? Entonces, consentimiento del menor, consentimiento de los padres y que el promocional, digamos, se dé un contexto apto para el niño conforme a su edad. Bueno, estos tres elementos estaban ahí ya, digamos, empezaban ya a arraigarse como tal cuando se nos presenta, por ejemplo, este caso donde había una niña y dicen, no le hemos preguntado a ella porque tiene 6 meses. Entonces, ¿qué iba a empezar a pasar? Que todos los promocionales políticos iban a sacar con niños de 12 años para abajo, que es cuando es muy difícil obtener su voluntad. Y entonces, en ese caso, establecimos una prohibición absoluta de que vincular a un niño a temprana edad a una ideología política, pues no encontraba una justificación, pues por muy bien que retrate y por muy bien que se vea, pues que escojan niños que sí puedan expresar su manifestación. Entonces establecimos una prohibición respecto a la edad. Este caso, digamos, luego nos volvió a presentar porque ya las agencias tuvieron cuidado, digamos, de no poner a bebés, digamos, en los spots políticos, pero no se ha vuelto a presentar otro caso. Habría que ver qué dice nuevamente, si se presenta un caso como esos, qué dice, digamos, la sala especializada y la sala superior, con todas estas vertientes, digamos, evolutivas que hay en el tema de los derechos. Bueno, ahí están estos 3 criterios mínimos y a partir de ahí empezó una evolución jurisprudencial con un cúmulo importante de casos. Pero estos que yo les comento son los 3 primeros casos con estos 3 requisitos iniciales. Esto no es hoy, esta no es la realidad de hoy. Eso fue lo que se sembró en el 2015, en el 2016, y luego una evolución jurisprudencial desde el momento. Esta evolución la podemos sintetizar en 5 preguntas que se van resolviendo, porque los casos, como ustedes saben, van presentando nuevas complejidades. Y bueno, pues hay que resolver esas nuevas complejidades. Digamos, la primera interrogante: ¿cómo debe graduarse la sanción? Ya partimos, ya hemos superado de que eso sí es un infracción. Quizá un ilícito atípico, quizá, digamos, cabe perfectamente bien en el uso indebido de la pauta, por violación de principios constitucionales y derechos de la niñez. Y una vez que hicimos eso, sí es una infracción. Entonces, si se actualiza la infracción, ¿cómo debe graduarse la sanción a quienes resulten responsables de exhibir la imagen de niñas y niños en un promocional cuando su aparición sea directa o incidental? ¿Se puede graduar la sanción de la misma manera? ¿O cómo gradúa una sanción cuando no está establecida en la ley una sanción específica para esto, pero sí para el uso indebido de la pauta? Y el uso indebido de la pauta tiene hasta la posibilidad de cancelarle la pauta a un partido político, es decir, quitarle la posibilidad de tener spots en radio y televisión, que son los tiempos del Estado que se le otorgan para estos fines. ¿Sí? Desde una amonestación pública hasta quitarle, digamos, multas pecuniarias, que pueden ser desde miles de pesos hasta millones de pesos, hasta quitarles la posibilidad de aparecer en los tiempos oficiales de radio y televisión. Bueno, entonces, ¿cómo graduar cuando es de manera directa o incidental? Porque si alguien está ahí atrás, en la 7ª fila, y se ve de refilón y no se le pidió autorización, bueno, pues tendríamos que revisar tal. Bueno, ahí se estableció, la Sala Superior indicó que para graduar la sanción debe considerarse si la aparición es directa o es accesoria
o es incidental, ¿no? Sobre todo si no existe consentimiento de los padres, u otro dato que identifica a los menores con dependencia de sus circunstancias. Bueno, pues ahí. Y claro, se determinó que la sanción tiene que ser mayor cuando la exposición es más directa, cuando es más evidente. Sí, porque si un niño sale ahí atrás bailando y en una toma incidental, bueno, eso no significa que no haya infracción. Hay infracción porque no se cumplieron los requisitos de los consentimientos y tal, pero obviamente la graduación de la sanción tiene que variar. Segunda interrogante. ¿Debe permitirse la aparición de menores en la propaganda electoral con escenas que representan violencia? Fíjense, aquí, en este caso, inicialmente la sala especializada había dicho, no pueden estar en un contexto de violencia. No pueden, y no edad. El asunto va a sala superior y la sala superior estableció un criterio. Bien. Vamos a continuar con esto, nada más le pediría a Alejandro de Tecnologías Educativas si podemos pasar, por favor, el primero y el tercer spot. El primero lo analizamos, luego pasamos al tercero y dejamos el segundo para el final. Adelante. Y se quejen, ¿eh? Que seguro votaron por el PRI. ¿Qué han recibido ustedes? ¿Despensa? A ustedes no les va a tocar ni relojes, ni casas, ni coches. Ellos son los privilegiados, los que gobiernan. A ustedes solo los usan en las elecciones. Aquí saltamos parejo, ¿eh? No importa el partido. El PRI también se olvidó de ustedes. Porque sí se puede un mejor Estado de México. PAN. Bueno, volvemos otra vez a pasar el punto. Ya pasaron las elecciones, ¿eh? Así que, y esto era de las elecciones de 2017. Pass IT certification. Podemos volver a repetirlo, por favor. Este, ¿Me escucha, doctor? sí, Ya, ¿verdad? ¿Cuál sí. pasamos, doctor? ¿Podemos volver a pasar por favor? ¿Este otra vez? Claro. Sí, por favor. Sí, claro. Y se quejen, ¿eh? Que seguro votaron por el PRI. ¿Qué han recibido ustedes? ¿Despensa? A ustedes no les va a tocar ni relojes, ni casas, ni coches. Ellos son los privilegiados, los que gobiernan. A ustedes solo los usan en las elecciones. Aquí saltamos parejo, ¿eh? No importa el partido. El PRI también se olvidó de ustedes. Porque sí se puede un mejor Estado de México. PAN. Exacto. Miren, por ejemplo, este caso, la sala especializada estableció que no se justificaba poner menores en contextos de violencia. ¿Por qué ponen a menores? Claro, una madre, porque pues, genera sensibilidad, toca las fibras sensibles. Los que son padres o los que son madres, pues dicen, pues oye, ahí está una señora con su hijo, un contexto de violencia. Claro, el asaltante, como es un actor, es un actor político, ¿no? Da un mensaje político, no sé si un asaltante asaltaría con un sermón, ¿no? Pero bueno, en ese contexto, pues es lo que el publicista ha diseñado para ese caso, para ese spot. Pero fíjense, ahí nosotros establecimos que no podía usarse a los niños para un contexto de violencia, como tal. Y la sala superior estableció un criterio, digamos, inicial, porque luego lo modificó. Luego, digamos, le dio la razón a la sala especializada. Y dice, no se debe prohibir, no es un criterio el contexto de violencia. No se debe prohibir. Son spots. Y nos da la razón respecto a que había que tener consentimientos por el derecho a la imagen. Dice, lo del consentimiento está bien, pero es un exceso decir que no pueden aparecer niños en contextos de violencia. Claro, el argumento es pues que son spots, es decir, que los niños probablemente sean actores o actrices
y que, bueno, el contexto de violencia lo podrán entender porque saben que se está filmando un espía. Bueno, habría que ver si esa niña que va en brazos ahí de escaso año, año y medio, pues está discerniendo el miedo y el temor del contexto. Y luego se modifica el criterio. Luego se modifica el criterio. No sé si Alejandro está disponible para que nos ponga el tercer video y luego vemos el segundo. El tercero, ¿verdad, doctor? Sí, sí, claro. El JJ, el Indio, la Barbie y la Mano con Ojos son solo algunos de los narcotraficantes que operaban desde Whisky Lucan mientras Alfredo del Mazo fue presidente municipal. Y ahora dice que va a arreglar la inseguridad del Estado de México. Es una burla. Los mexiquenses no podemos esperar más. El PRI se tiene que ir. Es urgente recuperar la seguridad y la tranquilidad que se necesita para poder generar 1 millón de empleos bien pagados y cerca de ti. Llegó el momento. Solo el PAN puede sacar al PRI. Mira, mami, para ti. Está hermoso, mi amor. Gracias. Esto es lo que nos ha hecho el PRI durante casi 100 años. Este 4 de junio vota PAN, porque solo el PAN puede sacar al PRI. Bueno, fíjense, en este caso, sobre todo, es que estaban dos promocionales pegados. El último, en donde va una señora con su coche, va con su hija, escuchando música. Rompen el cristal y la escena que ya no aparece porque, digamos, es la que ha estado vetada, digamos, por resolución judicial, es cuando el asaltante asesina a la madre, sale un mundo de sangre, explota la sangre y la niña se queda aterrorizada viendo a su madre que fallece. Claro, se estaba tratando de impactar. ¿Qué hace un publicista o un mercadólogo en el ámbito del marketing político? Bueno, pues se trata de llegar a las fibras más sensibles, ¿no? En elecciones además tan competidas, tan complejas, como la de... Esta fue para el proceso electoral de 2016, 17, en el Estado de México. Bueno, allí la sala especializada en estos casos dijimos, es someter a una niña, por más que sea una niña actriz, a una escena de violencia. Si la contratan en el cine o en otro ámbito, pues es probablemente diferente a que se le vincule un partido político y además en un escenario de violencia. Pues se consideró, digamos, en el análisis de las convenciones, de los tratados, en lo que establece el protocolo para juzgar con la perspectiva del interés superior de la niñez, que no era un ambiente adecuado. La sala superior revocó diciendo que no podía establecerse el criterio de escenas de violencia, como les decía hace rato, y revoca esta decisión de la sala especializada, aunque unos años después, no muchos años, un par de años después, decide incorporar, o digamos, madura en su criterio, o evoluciona en su criterio, y decide reconsiderar su opinión y le da la razón a la sala especializada, considerando que no puede estar menor de edad en un escenario de violencia. Entonces, esta segunda interrogante, ¿debe permitirse la aparición de menores en la propaganda electoral con escenas que representen violencia? Ahí se determinó hasta el PCC 25 de 2018, que es el que quedó firme a través del REC 120, que se consideró que está prohibido que durante su producción y representación las acciones puedan causarles afectación física o psicológica o sean expuestos a riesgos que afecten su integridad personal, discrimine, criminalice o estigmatice o se sometan a escenas de violencia en el ámbito político electoral como tal. Y entonces
se convirtió, digamos, en una prohibición absoluta. Aunque haya consentimientos, aunque el niño diga que sí, que le parece muy bien aparecer, son, digamos, prohibiciones absolutas. Cuando se afecta la dignidad, cuando se contexto de violencia, cuando se les estigmatice, cuando se les discrimine, cuando se les criminalice, cuando se les revictimice, o cuando se afecte su integridad personal. Digamos. Tercera interrogante. ¿Es suficiente que el consentimiento para que los menores participen sea otorgado por uno solo de los padres? Entonces, estos son problemas que se vinieron dando después de que se fijaron los 3 requisitos primigenios, ¿no? Estos 5 aspectos que vamos narrando. Primero es cómo gradúas la sanción, si es aparición directa o incidental. Luego, la evolución que tuvo jurisprudencialmente el requisito de que no aparecieran en contextos de violencia o en escenarios que pudieran afectar su vida. El tercer aspecto es qué pasa si solo tengo el consentimiento de uno de los padres, ¿no? Porque habíamos sido muy estrictos inicialmente con que tenían que ser, digamos, quienes estén ejerciendo la patria potestad. Los padres, dos madres, padre, madre, es decir, como esté compuesta la familia. Si solo está compuesta por un padre, pues con el padre. Si está compuesta solo por la madre, pues solo por la madre. Pero si está compuesta por ambos, ambos. Y entonces, digamos, evoluciona el criterio, la sala superior dice, por regla general, se requiere de ambos, pero puede ser suficiente con uno de ellos siempre y cuando se manifieste expresamente que la otra parte no se opone. Entonces, quien firma el consentimiento tiene que expresar que no se opone. Si miente, pues obviamente ya habrá otra consecuencia respecto a la falsedad, digamos, de la manifestación de esta. Eso es muy complicado, ¿no? Porque lo que sugiere, la reflexión que se hace a los superiores, ¿y qué pasa si se opone? Bueno, si tenemos 2 cartas encontradas, pues prevalece el no. Es que aquí el positivo y el negativo no se neutralizan, ¿no? Es que el positivo y el negativo dan el negativo. Bueno, porque había casos en los que cuando emplazaban al padre su domicilio y veía la queja, decía, no, es que esto lo hizo mi mujer o al revés, ¿no? O tal, mi pareja, tal. Pero yo no estoy de acuerdo. Entonces se apersonaban o presentaban su escrito diciendo, yo les digo que nunca me pidieron mi autorización y yo nunca estuve de acuerdo con eso. Y entonces en ese caso, pues obviamente se consideraba que estaba viciado el consentimiento del padre o de la madre, como tal, en virtud de que no se habían agotado. Bueno, pero a veces es muy complejo, sobre todo en familias en donde es muy difícil obtener la autorización de 2, ¿no? Entonces, siempre y cuando no haya una oposición expresa, sí se puede con uno de los 2, digamos, pero esto ya fue producto de la evolución. Y que explique las razones por las que no compareció o por qué está ausente la pareja, ¿no? En el caso en el que sea, desde luego, una familia con 2. Si la familia tiene solo una madre o un padre, entonces pasará por eso. Pero lo tendrá que expresar de esa manera. Entonces, una familia compuesta de la siguiente manera: una madre y tantos hijos, o tal o cual, así ya saben. Muy bien, entonces basta con eso, ¿no? Bueno, cuarto elemento. ¿Qué características debe contener el consentimiento otorgado por los padres o tutores para que puedan participar en la promoción? ¿Qué características? Porque fíjense, se analizaban muchos consentimientos, cada quien los sabía a su saber y entender. Algunas agencias de policía decían, no, usted redáctelo de su propia puño y letra, yo sí lo voy a dictar. Entonces, eran de puño y letra, pero todos eran iguales. Entonces, todos los casos, todos son iguales. Dice lo mismo, ¿no? Y que mi hijo me dijo que sí, que esto, que lo otro. Y sí, hay 40 redacciones idénticas
de puño y letra, con letras diferentes, pues que alguien la dicta, o les da un formato para que lo compren. Bueno, ¿qué características? Se dice, debe evitar la ambigüedad y la perpetuidad. Si no se puede otorgar un consentimiento para que su hijo, durante toda la vida, o durante todo un año, o durante todo un proceso electoral, grabe todos los spots que un partido político quiera. Sino tiene que ser específico con este contexto del spot, que se le haya explicado al niño o a la niña cuáles van a ser sus consecuencias de participar en ello, ¿no? Importante precisar el lugar en que se va a grabar, la temporalidad en que se difundirá, el promocional, ¿no? Y que esté acotado, obviamente, a ese spot, es decir, que no se utilizara su imagen para otros fines, ¿no? Que pudieran afectar o ir más allá, digamos, del objeto que es que aparezca en un promocional. Como ustedes pueden ver, pues obviamente los partidos políticos y las agencias de publicidad, pues, cada vez no la tenían fácil, ¿no? Cada vez la tenían más complicada, porque resulta que en el ámbito político electoral, por vía jurisprudencial, empezaron a establecerse más criterios para proteger la imagen de las niñas y niños que los establecidos para los medios de comunicación o la propaganda comercial. Que luego también se empezaron a generar algunos criterios para proteger a las niñas y los niños en la propaganda comercial. Sobre todo con estos temas de los etiquetados, del azúcar, digamos, pero eso ya fue, digamos, recientemente, ¿no? Para evitar, digamos, la obesidad, promover, digamos, consumos inadecuados. Pero en materia electoral tenía eso, gran reto a las agencias, y aún así no desistieron. Yo digo, oigan, con tantos requisitos, ¿por qué no ponen adultos? Pongan gente joven, mayores de 18 años, que nadie les va a poner en duda. No, pues es que en la política, los niños y las niñas son parte del marketing. Venden bien, generan nobleza, afinidad, simpatía, suelen ser simpáticos, a la gente se les suele gustar. Y llegan, digamos, por la parte de los sentimientos, que es la parte del marketing. Bueno, quinta pregunta. ¿De qué forma deben ser los formatos que emite el INE para recabar la expresión voluntaria del niño o de la niña para aparecer en promoción? Bueno, este era un reto importante. Es decir, ¿cómo van a ser tus formatos INE? Porque luego se estandarizaron los formatos. El INE emitió los lineamientos para la aparición de niños y niñas por disposición de una sentencia de la Sala Superior que dice, bueno, en virtud de un vacío legal, y solamente tenemos la jurisprudencia que da unos parámetros, los criterios de la Sala Especializada, INE regula, entonces facultad de regulación, emite un ordeno que emite unos lineamientos y dice, bueno, tiene que haber un consentimiento de los niños. Luego se presentaban también unas cosas que al parecer el niño lo había redactado, había dudas si un niño de 6 años pudiera escribir con esa claridad y con esa letra que parecía la letra de un adulto, ¿no? Y entonces se empezó a poner en duda, digamos, porque tampoco se trataba de que se pongan requisitos que son fácilmente vulnerados. Entonces, cuando se empieza a analizar esto, se dice, bueno, hay que estandarizar los formatos, hay que poner determinadas reglas, pero para que éstas se cumplan, ¿no? Los formatos no deben ser necesariamente estandarizados, ¿sí? No se puede poner un formato, un modelo para todas las niñas y niños porque son de diferentes edades, comprensiones, y el spot tiene diferentes características, ¿no? Por lo tanto, debe propiciar las respuestas espontáneas, adecuadas a la edad y a la madurez del menor, no solo la edad, sino tiene mucho. Aquí juega, es muy importante la madurez psicoemocional y psicosocial del niño o de la niña. Sí, no todos los niños de la misma edad comprenden las cosas de la misma manera. Se estandarizan las edades porque es más fácil para el mundo de las reglas. ¿Por qué una persona a los 18 años ya puede comprar alcohol, tabaco, drogas, todo lo que ir a las discotecas? ¿Y por qué cuando tiene 17 años, 364 días, no? Algunos a lo mejor tienen una madurez emocional a los 16 años y otros quizá a los 21 todavía tienen la madurez psicoemocional para el consumo de estas sustancias.
Pero bueno, ser la regla no podría ajustarse, digamos, al desarrollo psicoemocional de cada quien. Se tiene que poner una temporalidad. Así son las reglas en los tiempos. Las reglas requieren, además, para dar certeza, ¿no? Los 18 años y no los 16, ¿por qué no? Entonces, cuando se establecen, digamos, rangos de edad en la niñez para determinadas actividades, funciones y demás, pues estas, digamos, es para atender determinadas reglas como tal, pero no es lo mismo que un niño, digamos, que ha hecho sports toda su vida, desde que es bebé, porque se dedica a eso. Es una actividad, digamos, en la que los padres, ¿no? Hay niños que toda su vida, ve uno biografías de artistas que dicen que empezaron a actuar a los 4 años o a los 3 años haciendo comercial. Bueno, pues es que es parte de la vida de la familia, ¿no? Es un giro, una actividad profesional comercial. Que alguien que por primera vez aparece en un spot y entonces comprender sobre todo la vinculación con un partido político. Es decir, lo que se trató de establecer aquí es que no debían estandarizarse, sino que esto tenía que hacerse con un acompañamiento psicológico y videograbarse para entender si el niño estaba, digamos, dimensionando y estaba siendo espontáneo en sus afinidades. Y ahí la sorpresa, como les decía hace unos minutos, es que en muchos casos, ahí el niño decía, ya que me lo explicaste, yo no sabía que iba a hacer eso, pero ya que me lo explicaste, quiero hacerlo. Oiga, pero tus papás van a ganar dinero con esto. Sí, pero no estoy de acuerdo y no me gusta. Pues, en algunos casos los menores se oponían, en otros, desde luego, los menores transitaban, lo entendían y daban su consentimiento. Y algo muy importante es que se deben de considerar las condiciones adecuadas de cada niño, es decir, además de su edad y su madurez psicoemocional, tiene que tener un enfoque de género, debe considerar las discapacidades que tiene el niño, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Que aparezca un niño con una discapacidad en un spot a que aparezca un niño que ha comprendido al 100% su condición en ese spot, así como el contexto social, la cosmovisión, ¿no? Bueno, vamos a poner el segundo spot que tiene que ver precisamente con un niño en condiciones de discapacidad. Adelante, Alejandro, por favor. No se está reproduciendo, ¿verdad? Espérame tantito. No. Espérame tantito. Sí, un segundito. Listo. ¿Podemos volver a ponerlo? Sí, doctor.
Fíjese, es una propaganda gubernamental. Pues ya no estamos, digamos, en el ámbito de la propaganda partidista. La propaganda, digamos, auspiciada por entidades gubernamentales y no gubernamentales. Digamos que es promocional gubernamental en la parte que es promoción financiada, digamos, por una entidad pública, pero que atiende, digamos, una causa de organizaciones civiles y de organismos internacionales, porque aparece ahí una organización de los niños, de la ONU. ¿Ustedes qué opinan, digamos, de este spot como tal? ¿Cuál es el contexto, digamos, saliéndonos del ámbito político electoral, del niño en este promoción? No sé si alguien tenga opinión sobre esto. Fíjense que es muy polémico porque a una persona en silla de ruedas, ¿sí?, dice que es un niño en situación de calle, que es explotado o usado para pedir limosna. Entonces, ahí hay una serie de categorías sospechosas o de categorías de vulnerabilidad. Una parte es niño, una categoría de vulnerabilidad. Tiene discapacidad, segunda categoría de vulnerabilidad. Es una persona en situación de calle, tercer elemento de vulnerabilidad. Cuarto elemento de vulnerabilidad, tiene que pedir limosna, es decir, tiene que pedir limosna también. Y el quinto elemento, es decir, se encuentra en pobreza, ¿no? Si no estuviese en pobreza, difícilmente estaría ahí. Quinto elemento de vulnerabilidad, no forma parte de una familia, digamos, en un contexto ideal. Es decir, personas que no están, digamos, integradas familiarmente. La desintegración familiar también genera condiciones de vulnerabilidad. Y la sexta, que podemos ubicar de este estudio en condiciones de las condiciones de vulnerabilidad que aplican aquí, es que es producto de trata de personas. Y el trata de personas puede tener muchos objetos, ¿no?, o muchos fines. Digamos que la definición básica de trata es utilizar a otras personas con fines lucrativos o beneficiarse, digamos, de la integridad y de las personas. Pues la trata de personas puede tener fines también de pedir limosna, ¿no? Es decir, usar a las personas, están coaccionadas, están, digamos, controladas, cautivas, en semiprisión, ¿no?, en estado de semiesclavitud, y obviamente los cuidan, no se pueden escapar, ¿tá? Y como pasa también con otros modelos de tratas. Bueno, alguien diría, y podríamos, si el niño fuera indígena, también, y si, bueno, podríamos tener una categoría amplia, ¿no?, de categorías sospechosas. ¿Qué pasa, digamos, cuando el gobierno trata de mandar este mensaje? ¿Cuál es el objeto? Visibilizar o que las personas no le den propina a esos niños. Porque lo primero que uno dice, ¿cuál es el objeto de promocionar? Que el Estado haga algo, no es que el Estado está pagando promoción. Que la ciudadanía sepa que eso funciona y entonces que no le pague, que no le dé limosna. O que sí le dé limosna, porque de esa manera le facilita la vida al que es objeto de trata. ¿Cuál es el objeto? Y bueno, ¿y dónde queda el niño? Un niño con discapacidad. ¿Dónde queda su integridad, su dignidad, ¿no? Es uno de los factores. Fíjense, nosotros tuvimos ya, llevando esto a la materia político-electoral, nosotros tuvimos un caso que yo les adelantaba la semana pasada, el viernes, de un niño en silla de ruedas
En este caso, que se volvió un caso paradigmático también, porque ha sido muy analizado, ¿no? Ese fue un caso en mi ponencia en el 2017, que no solo presentaba los elementos que ya hemos abordado aquí del interés superior de la niñez, el derecho a la imagen, sino que además era un niño con discapacidad. Y este niño era un adolescente de 13 años con discapacidad motriz, pero con plenas aptitudes intelectuales, mentales, con grandes aptitudes en su desarrollo psicoemocional. Nada más que tenía una discapacidad motriz que tenía que estar, digamos, en la silla de ruedas. Y él suscribió de puño y letra su consentimiento y también sus padres suscribieron su consentimiento. Fíjense, la parte quejosa argumentaba que el partido político estaba utilizando a una persona con discapacidad y eso no solo vulneraba el derecho a la imagen, sino la estigmatización de las personas con alguna discapacidad. El dilema entonces se centró en determinar si la opinión informada y los consentimientos habían sido otorgados de manera adecuada, considerando el contexto de la discapacidad. Porque alguien diría, no, sí, aquí está el consentimiento. Sí, pero en el contexto de la discapacidad. Por eso yo decía hace rato, no podemos estandarizar los consentimientos porque hay que atender a la situación del niño. Si el niño tiene discapacidad, entonces no solo basta que diga que sí, sino hay que hacer un análisis del contexto de la discapacidad, ¿no? Y digamos, este elemento, este ingrediente, lo incorporamos de manera novedosa en esta sentencia que fue el PCC 36 del 2017, que por primera vez se resuelve un caso de discapacidad y niñez, dos elementos, porque ya en el 2016, también de mi ponencia, había yo tenido la oportunidad de emitir la primera sentencia sobre los derechos de la discapacidad en el ejercicio de los derechos políticos, digamos, el PCC 27-2016, que también ha sido comentado, ha sido un producto de estudios académicos, de reconocimientos y demás, una sentencia, digamos, que ha estado un cúmulo importante de foros nacionales e internacionales. Pero esta era donde se conjuntaban la discapacidad y el interés superior, los dos, ¿no? Aquí había que dilucidar entonces cuál es el efecto de la aparición del adolescente y si resultaba acorde no solo con el interés superior de la niñez, sino con la dignidad del niño por tener alguna discapacidad, en este caso motriz o física. Después del material audiovisual se llegó a la conclusión de que la aparición del adolescente se había realizado en un contexto favorable, es decir, no estaba pidiendo limosna, es decir, aparecía él en un parque, en un contexto favorable, expresaba su punto de vista sobre la importancia de la participación política de los jóvenes, invitaba a las personas con discapacidad a volverse críticos, que analizaran las propuestas políticas, que se sumaran, digamos, a la participación ciudadana, que no se relegaban. Sí, la visibilización favorable. Sí, porque hay caminos para visibilizar, ¿no? Y ahí se veía, desde mi punto de vista, a diferencia de este spot que acabamos de ver, hay una visibilización, pero el efecto no parece favorable para el niño, ¿no? El fin del promocional puede ser bueno, pero perdemos el foco en donde importa. Pero se puede decir, es que el promocional tiene estos fines y el promocional es bueno, va muy bien. Y el impacto en el niño. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿El spot o el niño? El niño. Cuando juzgamos con perspectiva del interés superior de la niñez, nos cambia totalmente la óptica. Es decir, como cuando tenemos un microscopio, no tenemos que cambiar el lente. Es decir, es que no puedo estar juzgando esto como juzgo ordinariamente. El juzgador se tiene que poner otro lente, como cuando juzgas con perspectiva de género o cuando juzgas con perspectiva de discapacidad. Dicen, no, es que no puedo juzgar con un lente con el que juzgo lo ordinario, sino que esto tiene un elemento especial de gran valía que necesitamos entonces tener una perspectiva diferente para juzgar esto. Después del análisis de las constancias del expediente, incluso yo abría ahí de manera informal el amicus curiae, pedía a organizaciones internacionales su opinión, para, sobre todo organizaciones nacionales e internacionales, para
sobre personas con discapacidad, obviamente, y que había trabajado sobre elementos de los derechos de los niños, los adolescentes y la participación política. Y todos me hicieron llegar, digamos, amablemente sus posiciones, que no eran vinculantes, obviamente, pero se requería cierta expertise, digamos, de discapacidad, de enfoque de discapacidad para poder resolver estos asuntos. Y ellos amablemente me hicieron llegar. Entonces, en un análisis, digamos, en un estudio de muchos días, el expediente, pues arribamos a la conclusión de que la aparición del adolescente se había realizado en un contexto favorable, se le había permitido conforme a su edad, tenía 13 años, y a su desarrollo cognitivo, ejercer su derecho humano a la participación política a una edad temprana, obviamente, pero sobre todo a la libertad de expresión, porque él podía manifestar, digamos, libremente sus ideas en un plano de igualdad, digamos, respecto a otros jóvenes de su edad que no tienen discapacidad, y no se advertía elementos de discriminación. Además de que los mensajes que pronunciaba demandaban la inclusión de las personas con alguna discapacidad como sujetos de plenos derechos. Y esto, desde luego, fomentaba el libre desarrollo de su personalidad, aceptarse, asumirse como es, aparecer, digamos, en un spot, porque quería, digamos, una serie de elementos importantes, pero sobre todo visibilizar a las personas con discapacidad en la participación política. Esto, desde luego, después de tratar de, porque inicialmente, digamos, a simple vista alguien diría, están usando, un partido usa a una persona con discapacidad. Luego, la reflexión fue, digamos, en otro ámbito, ¿no? Allegándonos de la información de los expertos, y la Sala Superior confirma, digamos, este criterio. Este criterio se vuelve un criterio paradigmático para la protección de la niñez, pero también de la visibilización de los adolescentes que desean incursionar en política con discapacidad, ¿no? Bueno, dicho esto, digamos, aquí están los casos más paradigmáticos, si me permite la expresión, como tal. Después de todos estos casos y de resolver estas 5 preguntas que se fueron generando, entonces se emitieron, digamos, nuevos criterios. Teníamos 3 elementos: consentimiento del niño o la niña, informado, con apoyo psicológico, conforme a su edad, madurez, psicosocial, psicoemocional, sin estandarizar, atendiendo el contexto de discapacidad, el contexto de género. El consentimiento de los padres, que puede ser de uno o de otro o de ambos, siempre y cuando no haya oposición, y tiene que hacerse, digamos, no en un formato tal, sino tiene que advertirse que se da el consentimiento de manera plena. Y tercero, que no sean contextos que afecten la dignidad, la integridad, que no sean en contextos de violencia, que no se les vulnere, digamos, esos derechos a los niños y las niñas. Y después de estas 5 interrogantes, se consolidaron, digamos, los criterios para la edificación de los niños. Y estos criterios, que hoy siguen, digamos, rigiendo, que son producto, digo, de la jurisprudencia, aunque ya está regulado por el órgano administrativo, pero no por el legislador. Sí, no tenemos. Gracias. No. Es decir, no tenemos en la ley un apartado que regule estas informaciones. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que hoy están en los lineales? Vean ustedes. El primero de ellos, algunos obviamente son coincidentes con los 3 primeros. El contenido de la propaganda es el primero. Debe evitar toda conducta que induzca o incite a la afectación a la intimidad, a la honra y a la reputación de los niños. El primer requisito tiene que ver con el niño o la niña. Cualquier elemento que afecta a su reputación, a su integridad, a su honra, a su imagen y a su dignidad no debe ser permitido. ¿Sí? Por eso yo les ponía este spot, que no ha sido juzgado en materia política electoral, ¿no? Un poco porque es sui generis, porque es propaganda gubernamental,
con participación de organizaciones internacionales. Si nosotros la analizamos con el primer criterio, el niño, de ninguna manera debe evitar toda conducta que induzca o incite a una afectación a su integridad, a su honor, a la honra, a la reputación, a su dignidad, a la no discriminación. Segunda, quien ejerza la patria potestad deberá dar su consentimiento por escrito, de manera individual, ¿sí? No estos escritos colectivos que suscriben 30 padres, sino individualizado el consentimiento, pero que conste que se ha informado de las consecuencias que tiene vincular a su hijo a una ideología política. Porque también muchos padres cuando se informan dicen, oiga, es que a mí me mandaron a llamar a un casting, pero pues no me dijeron que iba a tener estas consecuencias. Yo creo que retiro a mi hijo de esto. Y bueno, deciden retirar. Pero una vez que están informados, ¿sí? No es el clásico casting que siguen las etapas y los meten como gorritos a todos los padres para acá, y pum, y cuando vienen a ver su hijo ya aparece con esto. No, sino aquí lo importante es que estén informados de las consecuencias de vincular a sus hijos a temprana edad a una ideología política. En muchas ocasiones también, cuando los padres dimensionan los alcances, deciden por 7,000 pesos, 5,000, 3,000, 2,000 pesos que me vas a pagar, porque aparezca mi hijo y dice, no, pues es que no me merece la pena vincular a mi hijo a una ideología que probablemente el padre tampoco comparta. Dicho sea de paso, ¿no? Cuando el padre se le explica de qué partido y qué va a hacer, pues a lo mejor el mismo padre dice, pues es que ni siquiera le voy a ese partido. Entonces retiran al hijo. Bueno, pero ¿cuándo se le informa al padre del alcance y las consecuencias? Tercero, se deberá videograbar la explicación que brinden a las niñas y los niños entre 6 y 17 años de edad sobre el alcance de su participación. Sí, la permisibilidad es entre 6 y 17 años. Es cuando ya pueden decidir el niño. O sea, 6 años, digamos, con elementos lúdicos, pedagógicos, con un acompañamiento psicológico, pues podría discernir el niño en qué consiste su participación. Pues un niño de 13 años, 14, pues ya no se diga, de 17, bueno. Pero aún así hay que videograbar. Entonces, está permitido de los 6 a los 17 videograbar, y el consentimiento tiene que ser específico atendiendo las particularidades de cada niño conforme su edad y su desarrollo y madurez psicoemocional. Cuarto, la negativa de participar del niño o de la niña será atendida y respetada de manera absoluta. Si el niño tiene dudas, titubea, tiene temor, dice sí por presión, y esto se advierte en un video, ante la duda, tiene que determinarse que no es conveniente ni prudente salir adelante con el consentimiento. Quinta, las personas físicas o morales vinculadas directamente con los medios de comunicación, los partidos políticos, las candidaturas, las personas candidatas, las autoridades electorales o cualquier otra institución deben asegurar que las imágenes, no solo las imágenes, sino también la voz, los datos a difundir, no pongan en peligro la vida, la integridad o la dignidad de la niñez. Y el sexto criterio de los lineamientos en la evolución jurisprudencial es que ante la exhibición incidental y la falta de consentimiento, dice, es que yo no pedí consentimiento porque es incidental. Aparece en un estadio de fútbol, allá es un niño que está en la fila 36 y apenas se ve, está de manera incidental. Bueno, entonces en esos casos debe difuminarse la imagen. Sí, no se debe apreciar a la persona, al niño o a la niña. Si aparece de manera incidental, querías que apareciera de manera incidental, que no estuviera en primer cuadro, entonces difumina la imagen. Entonces, ¿qué hacen? Pues es que un niño con imagen difuminada ya no vende, ¿no? Ya no es atractivo para los fines del marketing político. Entonces, pues cada vez tenemos menos niños de carácter incidental porque se tiene que difuminar su imagen. Salvo que se expresen los consentimientos, ¿no? Porque muchas veces, como no se logran los consentimientos, o porque hay padres en disputa, entonces dicen, ya encontramos el camino, el criterio es entonces que sí incidental.
Ya ven que a todo le encontramos el remedio y el trapito, ¿no? Entonces dicen, no, lo que está prohibido es que está primero. Pero si es incidental, no pasa. Además, se ha considerado que no hay un impacto, de acuerdo a algunos casos en específico de algunos años. Bueno, entonces se dice, bueno, si es incidental y no tienes consentimientos, difunde. Entonces, deja de ser atractivo el darle la vuelta, digamos, al criterio interpretativo para esos. Bueno, y hasta aquí, digamos, es hasta donde hemos llegado. El proceso electoral del 2021, un proceso electoral con muchos niños y niñas en los spots. Y lo que hemos mencionado hasta aquí tiene que ver sobre todo con los spots de televisión, de radio, digamos, pues son las voces, que casi siempre van aparejados a los de televisión porque suelen ser los mismos, digamos, los mismos audios, ¿no? Que se escuchan a veces en la radio. A veces se editan unos spots específicos para la radio, pero principalmente aplica para ambos, pero por los temas del derecho a la imagen, pues obviamente, por obvias razones, los spots en televisión. Pero no debemos de perder de vista que hay otros medios comisivos. Digamos, y ya con este último tema vamos a cerrar la clase de la sesión del día de hoy. Hay otros medios comisivos, sí, claro. Los espectaculares, las redes sociales, y además otro tipo de propaganda, no solo la propaganda político-electoral, porque acuérdense que el Tribunal Electoral también es competente para conocer sobre propaganda gubernamental, informe de labores, con himnos, himnas, promoción de acciones gubernamentales, promoción de posturas en los procesos legislativos, la revocación del mandato, que también lleva una campaña publicitaria. Sí, no solo son los medios comisivos, sino los tipos de publicidad, ¿no? Los medios comisivos, los que son, digamos, más complejos, son el de las redes sociales, porque a veces cuesta mucho trabajo identificar su autoría. Sí, ¿quién es el autor de ese spot, de ese promocional, de ese mensaje, de ese video o de ese meme? También, que la caricaturización de la política es el elemento más importante, digamos, de la retórica satírica, ¿no? ¿Qué sería de la política sin caricaturas? Los memes. Ahí también el interés superior. Y no debemos de pasar por alto que estos criterios son aplicables, pero cuando se toman imágenes de niñas, niños y se suben a las redes sociales y es difícil considerar cuál es su autoría, pues obviamente pues eso hace mucho más complejo, digamos, el poder determinar la responsabilidad. Pero eso no significa que en todos los casos no pueda determinarse, porque si la cuenta es de un partido político o la cuenta está acreditada, está certificada, que es de un servidor público, que es de una candidatura, pues obviamente todo lo que se emita ahí pues tiene que pasar por el mismo rasero y las mismas condiciones que están establecidas en la jurisprudencia para otro tipo de medios. Bueno, a manera de conclusión de la sesión del día de hoy, creo que hoy tenemos que reflexionar sobre otros elementos que nos ponen como reto este tema. Hoy hay otros derroteros, hay otras perspectivas mucho más complejas, digámoslo así, de estos temas. Ya no se pueden ver, digamos, de manera simplista, sino pues hoy tenemos grandes retos todavía por superar, porque, digamos, son temas que no son pacíficos de alguna manera. Y uno de ellos es, fíjense ustedes, el de que a mí siempre me ha llamado la atención. De alguna manera en mi vida profesional he tenido la oportunidad de participar en temas de medios de comunicación de alguna manera. La sala especializada, cuando tuve el honor de ser su presidente, pues ahí se juzgan temas de libertad de expresión en medios. Y luego está vinculado, digamos, con estos temas del análisis académico y normativo, digamos, y uno de los elementos que siempre están presentes es que en las franjas horarias, como ustedes saben, los programas de televisión
como las películas se clasifican. Hay programas de televisión de categoría A, B, C, D. Entonces hay programas de televisión que son aptos para niños y hay unos programas de televisión que pasan por la noche que no son aptos para menores de edad, que pueden tener violencia, consumo de alcohol, drogas y demás. Bueno, entonces se clasifican, digamos, los programas de televisión, cuáles son aptos para niños y cuáles no. Y es una clasificación que hace la Secretaría de Gobernación. Y entonces se respetan las franjas horarias. De tal hora a tal hora solo se pueden pasar este tipo de materiales de la categoría A o B. De tal hora a tal hora los de la categoría C. Y a tal hora, pues obviamente aquellos que tengan, digamos, el volumen un poquito más alto y que ya no es apto para menores de edad. Bueno, estas franjas horarias funcionan para la barra programática de las televisoras. Pero es curioso que los promocionales de los partidos políticos, por ejemplo estos que tienen violencia, aun cuando no aparecieran niños, no aparecen niños probablemente dentro del spot. Porque alguien diría, bueno, ¿qué pasaría si ese mismo spot no tiene los niños? Bueno, pareciera que no es que esté promoviendo la violencia, sino critica que haya violencia. Entonces, ¿podrían estar permitidos? Bueno, en principio sí. Bueno, ¿y qué pasa si estos spots pasan a las 4 de la tarde? Cuando un asaltante mata a una madre en un semáforo. Cuando los programas de televisión están clasificados y no se permite que una escena de un asesinato pase a las 4 de la tarde. Entonces, ¿por qué un spot partidista sí? No, porque es que no puedo dividir. Ese es el argumento. La pauta de los partidos políticos se pasa durante el día y yo no puedo dividirlo por franjas horarias para preservar el derecho a las audiencias infantiles. Ese es un reto bien. El segundo, hay programas específicos para niños, solo de caricaturas o solo para niños. Canal 40 tiene una ramificación, porque ustedes saben ahora, por estas posibilidades que nos dan las tecnologías, ahora los canales ya se pueden dividir en 2.1, 2.2, 2.3, y entonces en 2.1 ves una cosa, en 2.2 a lo mejor ves lo mismo, pero 2 horas antes, perdón. Y el 2.3 a lo mejor es infantil. Es el mismo canal 2, pero con 3 o 4 ramificaciones. Bueno, hay un canal que tiene una ramificación infantil y se le obliga a que pase la pauta de los partidos políticos cuando es un programa de caricaturas, ¿no? Y aparece este spot donde un asaltante asesina a una señora entre caricatura y caricatura. Que ahora es el reto, entonces, o sea, tenemos que ordenar las franjas horarias o pedirle a los partidos políticos que hagan materiales pues, para niñas y niños, para la promoción de la participación ciudadana, la educación cívica, acordes a su madurez y a su edad. Bueno, son retos que tiene el tema del interés superior de la niñez en el ámbito del derecho electoral. Son grandes retos. Y luego yo pondría un tercero. Desde luego el de las redes sociales y la participación de los niños, que ahí controlarlo es más complicado, la propia naturaleza de las redes sociales. Pero uno último es las guías de cuidado parental. Las guías de cuidado parental, digamos, no se han explorado en el ámbito político electoral, sí, por ejemplo, en el ámbito de los videojuegos, ¿no? Si se va a comprar un videojuego y no es apto para un menor de edad, entonces se requiere el consentimiento del padre, cuando se paga con la tarjeta de crédito, claro, porque pues, muchos niños le piden la tarjeta al padre y compran los videojuegos y dicen que sí, que son mayores de edad y pagan. O sea, estos cuidados parentales que ya hay en otros ámbitos no están presentes en el ámbito político. Yo creo que ahí tenemos mucho que hacer. Bueno, como ustedes pueden ver, los temas jurídicos nunca son temas cerrados. Es lo apasionante, además del derecho electoral, es que siempre estamos reflexionando, siempre hay casos poderosos, siempre nos permite poder estar, digamos, reflexionando sobre las nuevas vertientes, los nuevos retos, los nuevos derroteros del derecho electoral y en específico la materia que nos ocupa aquí, el procedimiento especial sancionado. Bueno, además, el gusto que me da participar en este curso forense práctico sobre
procedimiento al que yo particularmente tengo una especial aprecio y afinidad profesional. Bueno, con esto vamos a dar por concluida. No me gustaría no abrir el foro. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre la sesión de hoy, abrimos los micrófonos. Esa es la intención de terminar unos minutos antes. Si hubiera preguntas, las desahogamos con mucho gusto. Yo consulto al foro, a los compañeros que están en el aula virtual, si alguien considera hacer algún interrogante, alguna pregunta, y encantaré. Si no es así, entonces damos por concluida la sesión del día de hoy. Que tengan muy buen inicio de semana y que este diplomado sea muy productivo para sus profesional y laboral, sino para sus elementos de la formación. Muchas gracias, Alejandro, por tu dedicación. Ya te quité 2 horas de tu tiempo. No, hombre, no se preocupe, doctor. Para eso estamos. Pero Nos vemos pronto. proyectar videos sigue siendo un reto para las plataformas. Bueno, Claro, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.